Muy buenas noches. Qué bueno es estar juntos nuevamente para abrir el Santo Libro de Dios. Queremos invitar a los niños que puedan pasar a sus clases en esta hora y de esa manera estar preparados nosotros para dar inicio al estudio de la palabra de nuestro Dios. Muy bien. Ya los niños parece que han pasado, nomás quedan unos poquititos que están yendo hacia allá. Qué bueno. Hemos venido estudiando noche tras noche en cada uno de estos temas sobre esa gran tribulación de la cual nos habla nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo en el capítulo 24, San Marcos capítulo 13 y San Lucas capítulo 21. Una tribulación como nunca ha habido desde el comienzo del mundo ni lo habrá. Dice así Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, versículo 23, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí la palabra del Señor Jesús nos dice que en medio de esa gran tribulación va a aparecer alguien que se va a hacer pasar como el Cristo, un falso Cristo. Justamente eso predice la palabra de Dios, que el diablo va a tratar de imitar la venida de Cristo para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Justamente de esto nos habla la quinta trompeta. Y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Hemos estudiado hasta ahora el capítulo 8 en su totalidad, desde el versículo 1, Apocalipsis 8, desde el versículo 1 hasta el final del capítulo. En el versículo 13, Apocalipsis 8:13, dice Juan, miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Son 7 ángeles en total. Los primeros 4 han sonado la trompeta y ahora quedan 3 más. Los 3 últimos ángeles son predecidos por un ay. La diferencia entre las primeras 4 trompetas y las últimas 3
es que las tres últimas son más terribles, son más desastrosos sus resultados. Las primeras 4 trompetas, los juicios van dirigidos hacia los elementos de la tierra. O sea, la primera trompeta es una lluvia de meteoritos que cae sobre la tierra y son afectados los árboles, se queman, bosques, se encienden fuegos en la tierra. La segunda trompeta, cae un asteroide en un océano y son afectados los seres que viven en el mar, olas gigantescas, las ciudades. El tercer meteorito o asteroide cae en un continente. Y el cuarto, erupciones volcánicas ennegrecen el cielo, son afectados el sol, la luna y las estrellas. A diferencia de las primeras 4 trompetas, que son juicios dirigidos hacia los elementos de esta tierra, el aire, el mar y la tierra, las últimas 3 van dirigidas especialmente hacia los hombres, o sea, hacia los seres humanos que todavía siguen rebeldes contra Dios. Resumamos en un párrafo lo que hemos visto al estudiar el capítulo 8, antes de entrar al capítulo 9. Y realmente antes de que entremos al 9, vamos a ver algo, porque muchas personas pueden pensar, bueno, con estos juicios tan tremendos, ¿cómo se puede hablar de que todavía Dios es misericordioso? Vamos a hablar un poquito acerca de la misericordia de Dios aún manifestada en esas plagas tan terribles. Vimos que en las primeras 4 plagas va a haber un efecto cumulativo, o sea, una plaga se va a sumar a la otra. Todavía no van a haber terminado los efectos de la primera trompeta cuando ya la segunda está afectando, y eso se va a ir sumando, o sea, sobre llovido, mojado, una tras la otra. Y estas 4 primeras plagas van a afectar todas las áreas de la vida humana. Consideremos por un momento ese efecto cumulativo, o sea, un efecto de dominó, donde una ficha cae sobre la otra. Las primeras 3 trompetas van a enviar megatones de polvo, humo, basura, suspendida en la atmósfera. La cuarta trompeta describe cientos de explosiones volcánicas justamente alrededor del anillo de fuego donde están los volcanes en el planeta Tierra. El anillo de fuego afecta toda la costa del Pacífico, por eso se le llama el anillo de fuego del Pacífico. Toda la costa de Asia, China, Alaska, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Toda la vuelta alrededor del Pacífico es donde están la mayoría de los volcanes, las chimeneas del planeta Tierra. Y justamente en la cuarta trompeta, las explosiones volcánicas van a arrojar aún más polvo en forma de ceniza volcánica, causando, según la cuarta trompeta, una oscuridad extendida por una tercera parte del planeta. Millones de kilómetros de incendios forestales que no pueden apagarse y las resultantes tormentas de viento, de aire caliente, circulando el globo, nos aseguran que las corrientes de aires globales, o sea, el jet stream, se verá altamente afectado. Imagínense ustedes por un momento que una
una onza, o sea, una porción muy pequeña, vendría a ser menos de 100 miligramos de humo negro volcánico o de humo de incendios por la quema de materia orgánica, absorbe 25,000 veces la cantidad de luz solar que absorbe 100 centímetros cúbicos de polvo, del polvo de la tierra. O sea, la oscuridad que produce la ceniza orgánica es 25,000 veces más que la que produce el polvo. Por eso la Biblia dice, versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Si ustedes notan, está hablando que una tercera parte del planeta Tierra, del día, y una tercera parte de la noche, el otro lado del planeta Tierra, van a ser oscurecidos bajo la cuarta trompeta. Teniendo en cuenta esta realidad científica de lo que significa la ceniza volcánica y la ceniza orgánica de la quema forestal, no es difícil entender cómo una faja de tinieblas extendidas por la corriente de aire en la atmósfera podría fácilmente envolver en oscuridad la tercera parte de la corteza terrestre. Ahora, lo impresionante de esto, amigos, es que justamente la corriente de aire que circula la Tierra va por lo que se conoce como el cinturón de tormentas de la Tierra. No está en los polos, no está en las partes extremas de la Tierra, sino en el cinturón de la Tierra, o sea, en el mismo centro, en la zona central del planeta, donde viven las 2/3 partes de los habitantes de la Tierra. O sea, 2 de cada 3 habitantes del planeta viven en la zona central del planeta Tierra. Y esto es lo que va a ser afectado por las corrientes de aire caliente que van a llevar esa cantidad de ceniza, de polvo, de ceniza volcánica y también humo y ceniza de la quema de los incendios cumulativos de la primera, segunda y tercera trompetas. Eso significa que la ausencia de luz solar por un periodo extendido, como leímos anoche que predicen los científicos, que resultaría del impacto de un asteroide, una oscuridad que podría durar meses o aún años, produciría un hambre terrible en el planeta Tierra. Imagínense oscuridad, el sol no puede madurar las cosechas, no se puede sembrar, no hay sol, todo bajo oscuridad. Por ejemplo, el maíz necesita un tiempo de sol y si no tiene ese tiempo de sol no madura. Así los distintos granos, pero cuando hay oscuridad sobre esa parte de la tierra donde se cosecha, donde se siembra para alimentar al planeta, imagínense la hambruna que vendrá. Todo tipo de enfermedades aparecerán por distintos lugares. La gente que sobreviva a esos impactos de asteroides, que sobreviva a las erupciones volcánicas y a los fuegos, va a quedar afectada sus vías respiratorias por tanto humo, tanta ceniza volcánica, que va a haber todo tipo de enfermedades respiratorias,
la gente va a tener que usar máscaras para respirar. No solamente eso, recuerden que el agua potable va a ser afectada según la tercera trompeta y millones de personas van a morir por esas aguas que se han vuelto tóxicas. El agua se volverá escasa de un día para otro. El sufrimiento, la miseria, no tendrán manera de medirse, excederán todo límite concebible. Tan grave va a ser la situación que la Biblia dice que 1/4 de los habitantes del planeta serán exterminados por esas primeras 4 plagas o 4 trompetas. Pónganse a pensar por un momento en todo esto. La población actual de la Tierra es entre 6.000 millones y 7.000 millones de habitantes. 1/4 parte de eso, o sea, el 25%, estaríamos hablando entre 1.5 y 2.000 millones de seres humanos. O sea, 1.500 a 2.000 millones de seres humanos que van a morir como resultado de esas primeras 4 trompetas. Cuando nosotros vemos esto, y antes de hablar de los 3 ayes que todavía vienen, y amigos, si ustedes han venido siguiendo esta secuencia de temas, ustedes recordarán que ¿cuántas son las plagas que predice el libro de Apocalipsis? ¿Cuántas? No son 7. 14 plagas. Las primeras 7 son las plagas primeras y las últimas 7 se les llama las últimas plagas o las 7 plagas postreras. Obviamente, si hay 7 plagas postreras, tiene que haber otras primeras. Y ya vimos que en Apocalipsis capítulo 9 se les llama a las trompetas plagas también. Lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 9, dice el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo. Y luego dice el versículo 20, Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Noten que aquí a las trompetas se les llama plagas. El pastor Gambetta no se está inventando esto de 14 plagas, está en la Biblia, lo estamos leyendo. Las primeras 7 plagas se les llama plagas, pero se presentan por el toque de 7 trompetas. Son juicios que son plagas, pero son plagas no universales, sino parciales. No afectan a todo el planeta. Las últimas 7 plagas postreras sí son plagas universales. Las primeras 7, como hemos estudiado, caen cuando todavía está abierto el tiempo de gracia, todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Sin embargo, hemos leído que la mayoría de los seres humanos no se van a arrepentir ni aún viendo estas plagas. Pero habrá algunos que acepten el llamado de la misericordia divina, que busquen a Dios y por el testimonio de los siervos de Dios que van a proclamar el último llamado de misericordia. Ya hemos estudiado que 144,000 siervos de Dios llenos del Espíritu Santo, que tendrán el sello de Dios en su frente, saldrán a proclamar el último mensaje, a anunciarle al mundo lo que está pasando, a explicarle que esas plagas que están cayendo son un anuncio de que se está acabando el tiempo de gracia,
y que cuando caiga la última plaga se va a cerrar el tiempo de oportunidad, el tiempo de salvación, que el juicio de esta generación que está viva ha comenzado y que cada ser humano va a ser juzgado. Es un mensaje muy solemne. Van a proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si ustedes notan este triple mensaje angélico, el primer ángel anuncia que ha llegado la hora del juicio de Dios. El segundo ángel desenmascara a Babilonia, la falsa religión, que es la culpable de que estén cayendo esas plagas. Y el tercer ángel amonesta contra la adoración a la bestia y a su imagen. Mañana por la noche vamos a estar estudiando sobre esto, qué es lo que esto significa, porque ese es el mensaje que ha de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, hay muchas personas que van a aceptar ese mensaje. Muchedumbres se van a convertir justo antes de que se cierre la misericordia divina. Pero muchos más, millones de millones, acabamos de leer, no se van a arrepentir. Van a seguir adorando a dioses de oro, de plata, imágenes de yeso, de madera, de piedra. Y van a seguir con sus hechicerías, sus brujerías, adorando a los demonios en lugar de adorar a Dios. Cuando estamos viendo esto, y antes de ir a ver la quinta, sexta y séptima trompeta, yo quiero hablarles un poco de la misericordia de Dios. Porque después de describir lo que hemos venido estudiando hasta ahora, cómo va a quedar la tierra humeando, con una herida fatal, una herida mortal, los científicos del mundo entero se van a reunir para evaluar la situación de la tierra. Y después de deliberaciones van a dar su veredicto. La tierra ha sido afectada más allá de su recuperación. El asteroide ha causado demasiado daño, el que cayó sobre la tierra. El terremoto gigantesco ha destruido la infraestructura de la tierra. Los puentes, las vías de comunicaciones, los aeropuertos, las torres de comunicaciones se han derrumbado. Las carreteras están destrozadas, no puede haber comunicación. Aún si hay una parte de la tierra que tiene comida, porque no le ha afectado la oscuridad de la cuarta trompeta, no pueden trasladarse los alimentos de un lugar a otro,
porque los barcos han sido destruidos por el tsunami del asteroide que ha caído sobre el océano, porque las estructuras han sido destruidas, las vías de comunicación, los teléfonos, el internet, todo ha quedado destruido y es prácticamente imposible trasladar alimento de un lugar a otro. Los científicos van a decir que la tierra está afectada más allá de su recuperación y que si se salva gente va a ser muy poca la que se va a salvar sobre la tierra. Mucha gente va a estar preguntando ¿y por qué Dios permite todo esto? Y como ya explicamos, una de las cosas más difíciles que van a tener que explicar los siervos de Dios, los que estén dando el último mensaje de misericordia, es cómo hacerles creer a la gente que en medio de ese caos reinante, y luego de que la gente haya visto que todo eso estaba profetizado en la Biblia y se ha cumplido como Dios lo había dejado escrito, y que los líderes religiosos les estén diciendo Dios está enojado y hay que aplacar la ira de Dios, ¿cómo le van a hacer creer a la gente que Dios todavía es un Dios de amor y misericordia? Que Dios todavía quiere la salvación cuando tanta gente ha perdido la vida. Bueno, por eso yo quiero tocar este tema de la misericordia divina. Aunque a ustedes les parezca increíble, las trompetas son muestra de la misericordia de Dios y de cuán misericordioso es nuestro Padre Celestial. Y usted dice, ¿pero cómo puede ser? ¿Ustedes notaron algo interesante? Que en las trompetas se predice que una tercera parte de la luz solar desaparecerá. ¿Por qué se menciona una tercera parte? Yo me puse a contar cuántas veces en las trompetas se menciona la expresión una tercera parte. Y encontré que se menciona 12 veces en las trompetas la expresión una tercera parte. Por ejemplo, en la primera trompeta, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. ¿Notaron que dice se quemó la tercera parte de los árboles de la tierra? En la segunda trompeta, el segundo ángel toca la trompeta y una gran montaña ardiendo en fuego se precipita en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de los barcos, de las naves, fueron destruidos. ¿Notaron que se menciona la tercera parte de los árboles se quema, la tercera parte de la tierra se afecta, la tercera parte del mar se torna en sangre, la tercera parte de las criaturas del mar mueren, la tercera parte de los barcos se hunden? En la tercera trompeta dice que cae una antorcha, una estrella ardiendo sobre la tercera parte de los ríos, versículo 10, y sobre la tercera parte de las fuentes de las aguas. Qué interesante. Y nuevamente en el versículo 11 dice, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, o sea, se contaminaron. En la cuarta trompeta, la tercera parte del sol será oscurecida. O sea, en la tierra, en todas partes donde brilla el sol, una tercera parte del sol se oscurecerá. O sea, una tercera parte del planeta Tierra estará bajo oscuridad. Luego dice, versículo 12,
Fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la tercera parte de la noche. Ahora, ¿por qué Dios repite tanto la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte? Lo repite 12 veces. ¿Qué nos quiere decir Dios con el uso repetitivo de la expresión la tercera parte? Ahora sí se van a sorprender lo que les voy a decir y se los voy a demostrar por la Biblia. ¿Creerían ustedes si yo les dijera que el hecho de que Dios repite tanto la tercera parte es porque Dios quiere dejar en claro cuán misericordioso y cuán generoso es Él? Y usted dice, ¿pero cómo? Miren, amigos, Dios permite que una tercera parte sea destruido, pero perdona 2/3 partes de la tierra. Pensamos en la tercera parte que va a ser afectada, pero no pensamos en las 2/3 partes que quedarán sin ser afectadas y quedarán con vida. Cuando uno mira un vaso que tiene agua, uno dice, le falta una tercera parte de agua. Pero lo que debiéramos decir es, tiene 2/3 partes de agua. Pero siempre vemos más lo negativo que lo positivo. Cuando Dios repite que una tercera parte solamente será afectada, esto nos está hablando de la generosidad de Dios. Y veamos cómo en la Biblia se trataba la rebelión en los tiempos antiguos. Y para esto vamos a ver algunos versículos para que ustedes vean cuán misericordioso es Dios. En el Antiguo Testamento, cuando una nación o una ciudad que estaba sujeta a un poder o a un imperio o a un poder o una nación más poderosa, se negaba a pagar tributo al rey que subyugaba su territorio, en toda la tierra de aquel entonces era práctica común para el rey ofendido atacar la ciudad o la nación rebelde y destruirla totalmente, o sea, destruir hombres, mujeres y niños, sin perdonar a ninguno. Por ejemplo, vean Deuteronomio, capítulo 2 y versículo 34. Deuteronomio 2, versículo 34. Dice, tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos a ninguno. Si ustedes notan, cuando el pueblo de Israel derrotó a Sehón y a las ciudades cananeas, mataron a todos, no quedó nadie con vida, hombres, mujeres y niños. Vean el capítulo 3 y el versículo 6 de Deuteronomio. Aquí está hablando de las ciudades de Basán y dice, y las destruimos como hicimos a Sehón rey de Hesbón, matando en toda la ciudad a hombres, mujeres y niños. O sea, todos eran destruidos. Sin embargo, si un rey estaba de buenas, generosamente podía perdonar una tercera parte de la nación de ser totalmente exterminada. Fíjense, cuando un rey era muy bueno, cuando el rey era perdonador, en lugar de castigar destruyendo todo, perdonaba la tercera parte de esa nación o de esa ciudad.
Veamos un ejemplo, como en los días del rey David, los moabitas se rebelaron contra el rey y se negaron a pagarle tributo. Dice segunda de Samuel, capítulo 8 y versículo 2. Derrotó también David a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tenderse en la tierra. Midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Fíjense, toda la gente que ellos derrotaron, la hicieron acostar en el suelo, una al lado de la otra, y fueron midiendo con una soga, con un cordel, 2/3 partes a la muerte, 1/3 parte les perdonó la vida. 2/3 partes destruidos, 1/3 parte les perdona la vida. ¿Por qué? Porque era misericordioso, no los destruyó todos, les dejó simiente, dice la Biblia, les dejó vida para que sigan viviendo como nación, que no sean exterminados. Eso es dejarle simiente, eso muestra la misericordia. Dios trató a los israelitas de una manera similar. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios toleró la rebelión de su pueblo por muchos siglos, pero cuando la copa de indignación se llenó por completo, cuando el pueblo de Israel llenó la medida y la copa se derramó, se acabó la paciencia divina, Dios destruyó 2/3 partes del pueblo de Israel al enviar a su siervo Nabucodonosor para destruirlo. Léanlo. Jeremías capítulo 25 y versículo 9. Jeremías 25:9 dice así. Y está hablando justamente de la copa que se ha llenado. Dice el versículo 8, versículo 7 en adelante. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Ahora, es interesante. Dios dice que trae a Nabucodonosor para castigar a las naciones. Pero un poquito más adelante dice que él va a salvar a 1/3 parte que irá al cautiverio y todos los demás serán destruidos. Eso está en los versículos 10 al 14. Porque Dios es un Dios generoso. Preservó 1/3 parte del pueblo, enviándolos al cautiverio en Babilonia. Interesante. Ahora, si ustedes se fijan, en Ezequiel capítulo 5 y versículo 12 nos explica lo mismo. Ezequiel capítulo 5 y versículo 12 dice así: 1/3 parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y 1/3 parte caerá a espada alrededor de ti. Y 1/3 parte esparciré a todos los vientos. Ahí está hablando del cautiverio. Dios dice, 1/3 parte va a morir por pestilencia y hambre. 1/3 parte va a morir por espada. ¿Cuántos mueren? 2/3 partes. Pero 1/3 parte la esparciré al viento, o sea, la enviaré al cautiverio.
Dios salva una tercera parte del pueblo de Israel en su rebeldía, porque es un Dios misericordioso que les mantiene simiente, o sea, no los destruye del todo a pesar de su rebeldía. Ahora, ¿qué es lo que usa Dios para destruir? ¿Notaste? ¿Se acuerdan cuando vimos la otra noche cuáles son los 4 juicios que Dios utiliza? ¿Cuáles son los 4 juicios terribles? Espada, hambre, pestilencia y las fieras de la tierra. Y aquí dice que Dios destruye 2/3 partes a través de hambre, de pestilencia y de espada. Usa 3 de los 4 terribles juicios, pero 1/3 parte es preservada y esparcida a los 4 vientos. Otra vez, en los días de Zacarías se muestra el balance entre la justicia y la misericordia, cuando Dios dice en Zacarías capítulo 13 y versículo 8 y 9, miren cómo Dios dice: acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. 2/3 partes son cortadas y se pierden, pero 1/3 parte queda con vida. Eso muestra la misericordia divina. Y meteré, dice el versículo 9, en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. O sea, 2/3 partes se pierden, pero 1/3 parte queda como pueblo de Dios. Ahora, después de que hemos visto esto, yo les pregunto a ustedes, cuando en el Apocalipsis dice Dios que solamente va a destruir 1/3 parte, ¿no está mostrando que es misericordioso en extremo? Pónganse a pensar. El uso repetitivo de 1/3 parte en relación con las 7 trompetas está declarando la generosidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios para una generación, un mundo desafiante y rebelde contra Él. Los juicios de Dios, de las trompetas, son juicios de naturaleza redentiva. O sea, Dios lo que quiere no es destruir, Él quiere salvar. Si un rey generoso perdonaba la 1/3 parte de una nación rebelde y le guardaba la vida, ¿qué podemos decir del Rey de Reyes que perdona 2/3 partes de los que están en la tierra? ¿Qué podemos decir de ese rey? Que es demasiado bueno, que es demasiado generoso, porque solamente 1/3 parte de los habitantes de la tierra van a morir en esas plagas que son las trompetas, pero 2/3 partes van a quedar con vida. Eso muestra la generosidad de Dios. Para decir verdad, amigos, si Dios justificadamente destruyera 2/3 partes de los habitantes del planeta Tierra, ¿estaría todavía siendo misericordioso? Si destruyera 2/3 partes, porque dejaría 1/3 parte con vida. Pero la Biblia nos está diciendo que Dios es tan misericordioso que va a dejar 2/3 partes de los habitantes con vida. Vuelvan a leer Apocalipsis, capítulo 8. Dice en el versículo 18:
Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Una tercera parte de los hombres va a ser destruida por estas plagas, pero van a quedar 2/3 partes con vida. Miren, la verdad es que la misericordia de Dios se muestra de muchas maneras en el libro de Apocalipsis. Yo quiero que queden claro en esta noche, al estudiar esto, que las primeras 7 plagas son redentivas, o sea, Dios permite estos juicios porque es la única manera que Él tiene para que la gente reaccione y se vuelva a Dios y que Él pueda salvar a los que quieren ser salvados. Porque la gran mayoría no va a querer. ¿Cuál es el propósito de todas estas calamidades? Miren, amigos, lo que hemos visto en estas noches anteriores y lo que hace que la interpretación de estas primeras 4 trompetas sea algo tan impresionante es que los científicos están diciendo hoy en día lo mismo que decía la Biblia hace 2000 años atrás, prediciendo exactamente lo que va a suceder en esta generación. Y más todavía, tanto los científicos como la Biblia predicen los mismos resultados del impacto de meteoritos y asteroides en forma que armoniza extraordinariamente. Será la tierra azotada por rocas encendidas que se abalanzarán sobre este planeta desde el espacio, como lo presenta la película 2012, como lo presenta El Día Después y otras películas de Hollywood, o como lo están diciendo los científicos hoy en día. ¿Será la tierra azotada por asteroides? Más y más científicos espaciales están convencidos de que esto es inevitable, que va a suceder tarde o temprano. Y algunos hasta se aventuran a decir que puede ser tan cercano como en el año 2012, y para esto solamente faltan 2 años. Pero la Biblia predijo esto hace más de 2000 años atrás. Y como vimos anoche, Elena de White lo vio en sus visiones hace más de 100 años atrás. Y ahora los hombres de ciencia están prediciendo lo mismo que ella dijo, lo mismo que ella vio y lo mismo que la Biblia dejó escrita hace 2000 años atrás. ¡Qué impresionante! Amigos, es como si Dios nos dijese: si no quieres creer en mi palabra, ahí tienes el testimonio de tus propios hombres de ciencia que te están diciendo lo mismo. Si no quieres creer a mi mensajera que lo dejó escrito, ahí tienes el testimonio de la ciencia que está diciendo que va a suceder exactamente lo mismo. Ahora, lo que impresiona es cómo coinciden las descripciones bíblicas con las que dan los científicos. Tanto la Biblia como los científicos están diciendo lo mismo. En lo que difiere una de la otra, lo que dice la Biblia y lo que dan los científicos, es la razón de esas calamidades. ¿Por qué ocurren? Los científicos dicen que es inevitable, que tiene que suceder. Son fenómenos de la naturaleza que el hombre no puede controlar y que van a suceder, porque simplemente son desastres que vienen, ya pasaron en el pasado y van a volver otra vez a suceder en esta generación, porque ya vienen en camino estas cosas. Eso es lo que dicen los científicos. Pero Dios dice que Él permite estas calamidades con un propósito. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, dijo el Señor. ¿Y cuál es esa señal? El santo sábado.
En Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Y esto que estamos viendo ahora es muy importante. Yo sé que ustedes quieren que lleguemos a la quinta y a la sexta y a la séptima trompeta, pero esto que estamos viendo ahora es bien importante. Nosotros estudiamos el capítulo 8 de Apocalipsis, pero ahora los estoy llevando al capítulo anterior, al capítulo 7, porque antes que suenen las trompetas hay algo que tiene que suceder. Capítulo 7 y versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Amigos, la primera trompeta cae sobre la tierra. La segunda trompeta cae sobre el mar. La tercera trompeta cae sobre la tierra. Afecta a los árboles. Aquí dice que hay ángeles poderosos que están aguantando los vientos para que no soplen todavía los vientos ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Sigan leyendo, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué yo les digo que esto es bien importante? Porque lo próximo que vamos a ver, y yo creo que ya no va a ser hoy, sino mañana, es la quinta trompeta. Pero les voy a leer la quinta trompeta para que ustedes vean cuán importante es entender esto del sello del Dios vivo. Vamos ahora sí a Apocalipsis capítulo 9 y versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, cabello largo. Sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla.
Aquí estamos leyendo que cae una estrella del cielo y se le da la llave del pozo del abismo, y del pozo del abismo salen langostas, chapulines, como humo que oscurece el cielo. Y los chapulines no son chapulines, sino se parecen a chapulines, pero tienen caras de hombres. Se parecen a chapulines porque saltan, porque también tienen alas, como los chapulines que vuelan, pero tienen rostros de seres humanos, tienen pelo largo como de mujer, tienen coronas como de oro, tienen corazas de hierro, tienen dientes grandes como de leones, y el ruido de las alas es como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Pero dice que estas langostas se les dio poder para hacer daño a los hombres que están en la tierra. Versículo 10. Tenían colas como colas de escorpiones y también aguijones en sus colas. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Eso quiere decir destructor. El primer ay pasó, y aquí vienen aún otros 2 ayes después de esto. Esa es la quinta trompeta. La quinta trompeta va a durar 5 meses. 5 meses. Pero dice que va a salir del pozo del abismo como langostas. Pero no son langostas, no son chapulines. Son grandes, tienen caras de hombre. Tienen pelo largo, tienen corazas de hierro. ¿Qué fue lo que vio Juan? Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Ese es el destructor, Satanás. Y tienen poder de dañar a los hombres. Amigos, me estoy adelantando al tema de mañana porque iba a ser el de esta noche, nomás que no alcancé. Lo que estamos leyendo aquí es la aparición de millones y millones de demonios que fueron arrojados al abismo. Lo leímos esta noche. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, ahora una estrella que cae del cielo va a traer las llaves del abismo y va a abrir el pozo del abismo donde están los demonios para que salgan en forma visible y van a tener poder para hacerle daño a los hombres que están aquí en la tierra. Mañana vamos a estudiar sobre esto. Si ustedes creen que lo que han escuchado hasta ahora es impresionante, esperen que vean mañana. Pero aquí dice que a los únicos que no pueden dañar, fíjense otra vez el versículo 4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amigos, los que no tengan el sello de Dios en sus frentes van a ser atacados por demonios y los van a atormentar los demonios por 5 meses. Y va a ser tan terrible el tormento de la gente. Por eso les dije que las primeras 4 trompetas no son nada. Por eso la Biblia dice: ay de los moradores de la tierra, por los 3 toques de trompeta que todavía faltan. La quinta trompeta va dirigida a los seres humanos.
y van a ser atormentados por demonios que los van a atormentar por 5 meses. Pero no pueden acercarse los demonios a ninguno que tenga el sello de Dios en su frente. Alabado sea el nombre de Cristo. Díganme, ¿y cuál es esa señal que tienen en la frente los siervos de Dios, los que están sellados con el sello de Dios? Lo leímos hace un momento. ¿O ya se les olvidó lo que acabamos de leer? Vean por favor. Vayan de vuelta a Éxodo capítulo 31 que acabamos de leer. Dice Éxodo capítulo 31. Guardarán pues el sábado, versículo 16, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Hay una señal que el pueblo de Israel tiene. Vamos a buscar ahora en el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9. Yo les dije que esto era bien importante. Es más, esto que estamos viendo ahora es más importante todavía que entender la 5ª y la 6ª trompeta. Porque si no entendemos esto, nos van a caer las plagas encima. Solamente los que tengan el sello de Dios en su frente, la señal que Dios va a poner en sus hijos, van a ser librados de esas plagas. Ezequiel capítulo 9. Comenzando con el versículo 1. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. ¿Cuántos varones? ¿Cuántos había? 6 varones. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Se pararon junto al altar de bronce. Por favor, vayan a Apocalipsis, capítulo 8. Dice el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y entonces vino otro ángel y se paró ante el altar. Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ezequiel vio lo mismo. Vio a 6 que estaban parados delante del altar. ¿Por qué dice Ezequiel 6 y Juan vio 7? Mis amigos, porque Ezequiel también vio 7. Dice, entre ellos había otro varón vestido de lino, que tenía en su cintura un tintero de escribano, y se pararon junto al altar. Versículo 3. La gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el umbral de la puerta, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura un tintero de escribano. Y le dijo Jehová:
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo y me postré sobre mi rostro. Y clamé y dije, ¡ay, ay, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y él me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Amigos, el profeta Ezequiel vio cómo ese ángel iba por en medio de Jerusalén y les iba colocando una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Jerusalén representa el pueblo de Dios, el Israel moderno, el pueblo que tiene la señal de Dios sobre su frente, el santo sábado, que es la señal de Dios. Ahora vuelvo a lo que estaba explicando. Gracias. Volviendo a lo que estamos hablando. Y esto es bien importante, el sello de Dios. Antes, vamos de vuelta a Apocalipsis, y ya casi estamos por terminar en esta noche. Mañana vamos a ver esto más en detalle cuando hablemos de la quinta trompeta. Si vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 7, ustedes notan que dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amigos, ahora sí voy al punto que estaba haciendo anteriormente. Cuando comiencen a sonar las trompetas, Dios va a tener un grupo de hijos suyos, sellados, señalados. Van a ser sellados de las tribus de Israel. Israel es el pueblo que tiene la señal de Dios, el santo sábado. Hace un momento yo les decía que hay muchas personas que me están escuchando que no son adventistas, tanto aquí en este auditorio como a través de la radio, a través de la pantalla, a través del internet, que pueden estarse preguntando, bueno, ¿por qué el pastor dice de la iglesia adventista? ¿Y por qué Dios va a escoger los 144,000 de la iglesia adventista? Se los voy a responder en forma muy sencilla. Según lo que hemos leído, antes que suenen las trompetas y vengan los juicios de Dios, Dios va a tener siervos suyos, así dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos van a ser siervos de Dios que le van a servir durante la gran tribulación. Estos hijos de Dios, los 144,000, van a pasar por la gran tribulación, pero no van a poder ser dañados por las plagas.
porque van a tener el sello de protección. ¿Se acuerdan lo que leímos en Ezequiel? No llegaréis a ninguno que tenga el sello en su frente. Lo mismo dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. No pueden dañar a nadie que tenga el sello de Dios en su frente, porque los 144,000 son los siervos, los mensajeros de Dios, que Dios va a utilizar durante la gran tribulación para dar el último mensaje de amonestación al mundo, el último llamado al planeta Tierra. Cuando la gente esté atribulada por lo que está sucediendo, los mensajeros del Señor que Él ha escogido van a explicar lo que está pasando con la palabra de Dios. Les van a mostrar el cumplimiento de las profecías y van a dar el mensaje que leímos al principio del tema de hoy, Apocalipsis 14. Vamos ahora a Apocalipsis 14. Por donde comenzamos, allí vamos a terminar. En Apocalipsis 14 dice el versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Estos 144,000 son los que dan el mensaje que aparece en el capítulo 14. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia, ¿de qué? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigos, los 144,000 van a anunciar el juicio de Dios, van a anunciar que las trompetas están anunciando el juicio de Dios, el juicio de los vivos. También van a desenmascarar a Babilonia, esa coalición religiosa que se va a unir, los líderes religiosos, y que van a tratar de que los habitantes de la tierra aplaquen la ira de Dios para calmar la ira de Dios. Los 144,000 van a ser sellados de la iglesia adventista, y les voy a explicar por qué. Número 1, porque el pueblo adventista es el pueblo que tiene el conocimiento del juicio. Es el pueblo a quien Dios le dio el mensaje del juicio investigador, del juicio previo a la venida de Cristo y la hora del juicio que comenzó en 1844. No hay otra iglesia sobre la faz de la tierra que tenga este conocimiento. ¿Cómo entonces van a anunciar la hora del juicio si no tienen ese mensaje, si no lo conocen? En segundo lugar, el pueblo adventista es el que conoce sobre la gran tribulación. La mayoría de los demás cristianos, y yo no tengo nada en contra de los demás cristianos, Dios tiene mucho pueblo suyo en todas las iglesias que son verdaderos hijos de Dios, fieles a Él. Amén. Pero la mayoría han sido enseñados que la iglesia no va a pasar por la tribulación.
les han enseñado y los han engañado que primero va a venir Cristo y se va a raptar la iglesia, y que primero va a venir el rapto secreto, y que todos, la iglesia, los hijos de Dios, van a ser llevados con el Señor y no van a tener que pasar en la tribulación. Por lo tanto, ¿cómo van a poder explicar de la tribulación si no saben de la tribulación y lo que va a suceder durante la tribulación? Porque nadie les ha enseñado esto, porque les han estado enseñando de que los cristianos van a ser llevados en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia al cielo, y no van a tener que pasar por la tribulación. Dios tiene que tener mensajeros suyos que van a explicar lo que está pasando durante la tribulación, porque va a ser la aparición del anticristo y va a ser la aparición de la bestia, que va a sentarse en el trono y se va a hacer adorar como si fuera Dios. Por eso el mensaje que van a dar es: si alguno adora a la bestia y recibe la marca de la bestia, va a ser atormentado con fuego y azufre. Va a haber una coalición de todas las iglesias que se van a unir a eso. La Biblia le llama Babilonia la Grande. El ecumenismo que está ahora en su apogeo, y las iglesias se están uniendo a través del movimiento ecuménico, van a terminar de unirse, y cuando comience la gran tribulación van a estar unidas. Pero los mensajeros de Dios, los 144,000, van a desenmascarar lo que es Babilonia, el falso sistema religioso, el ecumenismo, y van a desenmascarar y van a anunciar la caída de ese sistema religioso falso, y van a amonestar contra la bestia y contra la imagen de la bestia y contra la marca de la bestia. Con esto que les he dicho, ahora entienden por qué es tan importante tener el sello de Dios en la frente. Los 144,000 no van a ser dañados por las plagas que vienen, por las 14 plagas que vienen. No los pueden tocar, porque los 144,000 van a proclamar el mensaje final. Miles y miles de personas van a escuchar, millones, la amonestación final, y muchos van a salir de Babilonia, van a salir de esas organizaciones religiosas condenadas que se han unido en el ecumenismo. El ecumenismo junta a todas las religiones, no solamente a los cristianos, a los musulmanes, a los taoístas, a los shintoístas, a los orientales, a todas las religiones del mundo se van a juntar para hacer una gran conglomeración que la Biblia llama Babilonia la Grande, y van a pasar leyes, como ya vimos, para aplacar la ira de Dios. Y una de las leyes que van a pasar es una ley haciendo del domingo el día de reposo obligatorio para todo el planeta Tierra. De eso vamos a hablar en las próximas presentaciones. En esta noche, después de haber visto todo lo que hemos visto, espero que lo que más se te quede en tu mente es la misericordia de Dios. Porque de eso fue lo que más hablamos en esta noche, de que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que un día la copa se va a llenar. La paciencia divina se va a agotar. Y si bien es cierto que Dios es misericordioso y clemente, yo quiero que leas conmigo Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Dice así: porque esta moneda tiene otra cara, como ya hemos dicho. Versículo 5 y 6. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Miren, amigos, es cierto que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, pero aquí también dice que Dios no va a tener por inocente al malvado. Hemos visto en esta noche que Dios no quiere que el ser humano perezca. Dios no quiere destruir a nadie. Es más, la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, nuestro último versículo en esta noche. 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que ningún ser humano tenga que morir, tenga que perecer. Pero para no perecer, dice aquí que hay que proceder ¿al qué? Al arrepentimiento. Y en esta noche yo quiero decirte que Dios me ha mandado aquí a Tapachula para hacerte el llamado al arrepentimiento. Dios quiere que tú, donde quiera que estés, al alcance de mi voz, escuches el mensaje de amor y misericordia del cielo. Él es misericordioso, pero tú no sabes cuándo vas a colmar la medida que Dios ha puesto sobre tu pecado. Si sigues pecando y no te arrepientes, Dios tiene una medida determinada, de ahí no vas a pasar. Y la Biblia dice que cuando llegas y colmas la copa, Dios dice basta, y entonces se acabó tu misericordia. Mira, los 144,000 van a ser sellados de la iglesia adventista. Y para la iglesia adventista se va a acabar el tiempo de gracia antes que para el resto del mundo. ¿Escuchaste lo que dije? La puerta de salvación para aquellos que no son adventistas y estarán diciendo, ¿y por qué el pastor dice que los adventistas son privilegiados porque tienen un conocimiento que no tienen los demás? A mayor conocimiento, mayor responsabilidad y mayor castigo si no cumplimos. La puerta de la misericordia se le va a cerrar primero para aquellos que tuvieron luz y conocimiento y no quisieron obedecer esa luz. Pero todavía va a estar abierta para muchos otros que nunca han escuchado estas verdades. ¿Sabes lo que dice aquí? Escucha. Eventos de los últimos días. En el capítulo El Zarandeo, en la página 186 dice así: el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no han tenido la oportunidad de aprender qué es la verdad. ¿Cómo? Aquí no está hablando de los juicios de las 7 plagas postreras. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no han tenido oportunidad de aprender lo que es verdad. Si fuera las 7 plagas postreras que está hablando, juicios destructores de Dios, no puede haber misericordia, porque las plagas caen cuando ya se cerró el tiempo de gracia. Pero aquí todavía dice que está
abierto el tiempo de gracia, porque el tiempo de misericordia es el tiempo en que están cayendo los juicios destructores de Dios. O sea, está hablando de las primeras 7 plagas, de las trompetas. Y dice, el Señor los mira con ternura. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar lo que tú y yo hemos tenido la oportunidad de escuchar. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras que la puerta está cerrada para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Las filas raleadas del pueblo de Dios serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora 11. Los sitios de los que cayeron en el zarandeo serán ocupados enseguida por otros que se unen a las filas de quienes han aceptado la verdad. Los 144,000 van a traer una cosecha muy grande al pueblo de Dios, de otras iglesias que no tuvieron la oportunidad de conocer, de escuchar lo que tú y yo hemos tenido la oportunidad de escuchar. Pero la puerta se va a cerrar primero para la iglesia. Dice que la puerta va a estar cerrada cuando todavía va a estar abierta para los que no escucharon la verdad. Hermano adventista, por eso Dios me ha mandado de tan lejos, para alertarte que cuando las trompetas estén sonando, será demasiado tarde para los adventistas del séptimo día. Si tú estás diciendo, yo voy a esperar a que caiga la lluvia de meteoritos y entonces sí me voy a poner de parte del Señor y voy a dejar de hacer lo malo, demasiado tarde entonces, mi amigo, porque ya los 144,000 están sellados en el capítulo 7. En el 8, antes de que suene la primera trompeta, se tira el incensario al suelo. Y Elena de White dice que el tirar el incensario al suelo representa el cierre de la gracia. En este caso, se cierra la puerta de la gracia para la iglesia adventista primero, pero todavía queda abierta para los que nunca han escuchado y no han tenido la oportunidad de ser salvos. Por eso, mi amigo, este mensaje le llegó su hora. El pueblo adventista tiene que escuchar esto para que se prepare, porque ahora es el momento de prepararnos, de sellar nuestra vida con Cristo, de dejar el pecado. Y vamos a estudiar el sábado por la mañana aquí en este lugar. Vamos a estudiar lo que es ese sello de Dios y cómo recibirlo en nuestra frente. El sábado por la mañana el tema es para los adventistas del séptimo día, no para el resto de la gente, es para nosotros, porque nosotros somos los que vamos a ser sellados con el sello del Dios vivo y necesitamos saber cómo prepararnos para poder recibir el sello del Dios vivo, porque no todos los adventistas van a recibir el sello de Dios. Ojalá que el Señor nos ayude a estar preparados. Les dije que en esta noche termino haciendo un llamado al arrepentimiento. Y el Señor quiere que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre Santo y Dios nuestro, tú nos has hablado claramente en esta noche a través de tu palabra. Nos damos cuenta, Señor, que estamos viviendo en los minutos finales de la historia de este mundo y que hoy por hoy no tenemos la preparación que necesitamos para poder recibir el sello de Dios en nuestra frente. Por eso venimos a suplicarte de que tú nos transformes en un santuario para ti.
Nuestra vida está llena de impureza, de suciedad, de maldad, de pecado. Y tú dices que necesitamos proceder al arrepentimiento, porque tú no quieres que tengamos que perecer, sino que podamos ser salvos y estar protegidos cuando esos juicios terribles comiencen a caer sobre los habitantes de esta tierra. Bendice cada decisión que ha sido tomada en esta hora. Aquí hay personas, Señor, que por primera vez están tomando la decisión de entregar sus vidas a ti. Séllalas para vida eterna. Hay otros que han tomado la decisión de volver a tu redil, de reconciliarse contigo, de venir nuevamente, a hacer un pacto, un nuevo pacto contigo a través de tu Espíritu Santo. Pedimos que tú perdones nuestros pecados, que tú nos limpies de toda maldad por esa sangre preciosa que fue derramada, por la sangre de Cristo. Y hay otro, Señor, que aunque somos parte de tu pueblo, no estamos seguros. No estamos seguros de estar preparados para ser sellados, porque todavía hay pecado e iniquidad en nuestra vida. Por eso te pedimos que quites toda maldad de nosotros y que nos hagas un verdadero santuario para ti, donde tu Espíritu Santo pueda morar y donde tú puedas colocar tu sello de aprobación. Despídenos con tu bendición, tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo más de estas cosas tan solemnes, porque te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de que usted